Para mí personalmente, analizar las cartas del agüerrero constituyen en sí mismo un tránsito de lo público a lo privado. Es decir, constantemente estamos transgrediendo esas fronteras, ya que de por sí mismas pues son unas cartas que desde su intencionalidad primera pertenecen al mundo de lo íntimo. Así que un poco vamos a estar como que metiéndonos a hurtadillas dentro de la vida, dentro de la emocionalidad, dentro de la sensibilidad de un texto que fue solo y exclusivamente escrito para la recepción de una persona. Hoy tenemos acceso a ellas, hace unos años ya, aunque es de muy difícil acceso, el epistolario del agüerrero, que están organizadas y recopiladas de una manera cronológica, como mejor pudieron, porque ya que esas cartas no están fechadas, muchas de ellas, así que fueron organizadas intentando pues respetar o seguir un hilo cronológico a partir de pistas, enlaces, narrativas, anécdotas que pueden encontrar dentro del epistolario. Son cerca de 230 cartas las que tenemos publicadas en los dos tomos que publicó Cynthia Whittier y Fina García Marluz también colaboró con ellos, donde se cuelan algunas páginas del diario con lo que serían las cartas a Carlos Piur Baix, que fueron escritas aproximadamente entre los años 1895 y 1896. Ahora, con la figura de Juana, cuando uno sigue la crítica a lo largo de las diferentes aproximaciones que ha tenido la crítica nacional e internacional en torno al epistolario y a la figura de Juana Borrero, pues vamos a ver que según a quien leamos y donde busquemos, pues van a confluir las filias y las fobias de los momentos históricos de la nación. Es decir, Juana se ha convertido para gran parte de la crítica en un punto molesto, en un punto difícil a la hora de esas aproximaciones. Y vamos a encontrarnos con consideraciones tan púdicas como la de Max y Enrique Ureñas, dos grandes de los anales de la literatura, donde siempre la van a tratar como esa niña, como esa Juanita. Vamos a ver a Cynthia y Fina, que dentro de ese fin mayor que tenían, que era al final buscar los orígenes o lo cubano en la poesía, pues nos construyen una Juana a través de muchas metáforas donde, digamos, los temas más candentes dentro del epistolario, de la figura del agüerrero, pues siempre están cubiertos por el velo de la metáfora. Vamos a encontrar también analistas mucho más contemporáneos donde van a perseguir en Juana el rastro de otros intereses, de otras búsquedas también desde los feministas, de género, que van a ser mucho más actuales en ese sentido. El caso es que Juana se convierte un poco en ese tránsito de las filias y las fobias de la identidad nacional. Ahora, no solo Juana es sensible por lo que textualmente puede tener su epistolario en sí, sino que en torno a la figura de Juana hay muchas cosas que salvaguardar. En primer lugar, hay que salvaguardar a Esteban Borrero, padre, patriota, médico, maestro, patriota. Es decir, esa imagen de Esteban Borrero debe quedar impoluta, casi marmórea. Cosa que cuando leemos las cartas de Juana, pues también se nos revelan interrogantes en torno a la figura esta de padre, maestro, médico, la Santísima Trinidad, de hecho más que la Santísima Trinidad del poder dentro de la figura de un adolescente o dentro de la figura de cualquier persona. Hay que salvaguardar a Carlos Pius Baix, patriota, poeta, sí, poeta. Sobre todo con Cynthia Whittier vamos a sentir ese intento una y otra vez a través de la metáfora, no valga la redundancia, de mantener limpio, sin mácula, ese amor, esa relación de Juana y Carlos Piur Baix, de mantenerla
en un nivel del que realmente cuando leemos el epistolario para mí no se sostiene. Hay que salvaguardar también a Julián del Casal, para mí el poeta de su generación y para muchos otros, ese Casal que tan púdicamente ha sido tratado por gran parte de la crítica literaria nacional, a veces muy epidérmicamente. Por supuesto hay otros estudios interesantísimos que nos revelan también otro Casal. Lo que lleva que esta Juana al final se nos queda atrapada nuevamente dentro de todo un círculo de influencias, de salvaguardar, de guardar zonas oscuras, y se nos pierde la textualidad y la potencia de sus textos y de su figura con tantos, digamos, pudismos, con tantas maneras a veces un poco arcaicas de acercarnos a una persona, a una individualidad del siglo XIX con unas características, pero que permanece aún, creo yo, pues atrapada dentro de las influencias. Así que gran parte de los estudios de Juana los vamos a ver que está trabajada a través y construido ese imaginario de Juana a través de esas influencias. Que razones tanto extraliterarias como extraartísticas pues terminan coartando esa capacidad y el arte objetivo de sus textos y de su vida y de su obra artística. De ahí, antes de proseguir con Juana, me gustaría pues dejar apuntalar algunas cosas en torno a lo que sería la teoría del epistolar, lo que sería un discurso del epistolar. Para que exista, digamos, sea funcional, el discurso epistolar pues se sustenta en la ausencia. Se tiene que haber una persona, se tiene que haber una voluntad, una necesidad de saltar una ausencia, de vencer un obstáculo, por tanto de acercar al otro. Así que el epistolar tradicionalmente va a estar construyendo una relación, manteniendo una relación en la distancia. Lo que también influirá en este discurso que tanto el contexto vivencial como literario de la emisión, es decir, del momento en que se escribe, en que se produce, como el momento en que lo recibamos, pues vaya a influir sobre esa recepción de ese cuerpo textual. Dentro del discurso epistolar, el género epistolar o el subgénero epistolar, según algunos críticos, o lo epistolar como recurso dentro de la novela o dentro de los cuentos, un poco como un contrasentido también en las epístolas, con ese afán de acercar al receptor, de acercarlo, de burlar esta distancia, esta ausencia, pues el emisor termina antropofágicamente asumiéndolo, devorándolo, ya que al final lo único que tenemos, lo único que va a importar, va a ser la subjetividad del emisor, su manera de ver el mundo, su manera de entenderlo. Él es quien va a marcar el discurso, él es quien va realmente a estar presente, digamos, en esa textualidad. Yo creo que en este sentido ya hay más en el discurso amoroso, no podemos entender, como decía Roland Barthes, que el discurso amoroso, ya entrándonos en la epístola amorosa, pues está ausente del poder y de los mecanismos del poder. Creo que todo lo contrario. Yo creo que mediante la epístola y en el discurso amoroso en general, pues el amante, el que teje un poco esas redes, dada la metáfora, pues va a utilizar todas las estrategias de poder que puedan estar a su alcance, pues como decía, para vencer al otro, para atraer al otro, para tejer, como luego dice Roland Barthes, hacer su trabajo, donde el enamorado hace su trabajo tejiendo, haciendo, creando un discurso. Es precisamente a través de esas estrategias de poder, es precisamente a través de esos mecanismos de poder, de tener esa voz que permite la escritura. Con las cartas de Juana vamos a tener, es un fenómeno muy interesante, ya que se va a servir de todas las estrategias o de muchísimas estrategias discursivas, incluso extratextuales, que es una pena que no tengamos un mayor acceso a los facsímiles de las obras de Juana, ya que son portadores de significado y son parte importante, creo yo, en el análisis del discurso de todo tipo dentro de estos textos.
Las cartas de Juana van a transitar desde el automatismo de la memoria, la ausencia de reglas de la escritura, los saltos gramaticales temporales que a veces parece casi que está escribiendo por WhatsApp, alteraciones en los signos de puntuación, puntos suspensivos. Una de las que más disfruto en algunos facsímiles que están publicados es las talladuras, pero no a veces la talladura esta, que es que realmente se talla porque se está escribiendo a mano y no se ve, no, sino la aparente talladura, donde parece que tallo para que no leas, pero sí quiero que lo leas. Es decir, ese juego de esto no quiero que lo sepas, pero al final lo pongo para que lo leas y también lo recibas, va a ser una estrategia fundamental. Otro tema interesantísimo, según nos llegan las notas del mismo Cynthia Whittier, las cartas de Juana fueron escritas en diferentes soportes, ya sea por necesidad o por creatividad. Las cartas estarán escritas lo mismo en papel de luto, que en pedazos de telas de cortinas, que en pedazos de telas de vestido. En algún momento le prohibieron usar tinta y le prohibieron usar papel, se lo escondieron porque la alteraba, supuestamente, estaba enferma. Pero eso no va a ser una limitante para que Juana deje de escribir. Al contrario, ella va a estar reinventando constantemente cómo hacer para que su mensaje llegue, cómo hacer para que para mí, su principal obra de arte, pues sea escrita. Además de eso, pues lo más conocido, pues muchos dibujos a los bordes, dibujos que también enviaba con las cartas, recortes, retratos, donde se va formando al final un epistolario que va muchísimo más allá de la textualidad, donde todos esos recursos al final funcionan como paratextos y como portadoras de significado trascendental dentro de su cuerpo literario. Con este afán de construir un cuerpo literario que aparentemente no era con este afán de construir, vamos a decir, una relación amorosa primero. Pues dentro de lo epistolar, pues va pasando la figura a lo mejor más oportuna, la figura de Narciso, donde esta Juana o esta persona que escribe se vuelca tanto sobre ese discurso que termina al final seduciéndole tanto su discurso, sus maneras de expresión, que termina siendo a la vez devorado por él, como ese espejo, como esa agua que al final termina Narciso pues entregándose a ella. En este sentido, ya que ella lo lleva a un nivel tan superlativo, pues es donde empezamos cada vez más a sentir una denotativa voluntad ficcional. Juana se ficcionaliza una y otra vez. Es muy dado el ficcionalizarse en el discurso epistolar. Ella se va construyendo, ella se va haciendo, va creándose un personaje, una historia de vida para el otro. Y ya cuando empezamos a entender que hay una ficcionalización de la persona, donde ella misma empieza a convertirse en sus cartas en personajes, en varios personajes incluso, pues ya esa voluntad solo de lo íntimo, yo creo que empieza a quedar un poco más allá. Esa voluntad, digamos, de la típica carta del discurso amoroso, pues empieza a formar parte del pasado y es uno de los argumentos pues para decir que las cartas de Juana Borrero, más que un valor testimonial por sí mismo, que lo tienen un valor artístico, tienen un valor como creación, como obra de arte casi que total. Esta voluntad esteticista del artista termina en un estado catártico donde la Borrero, valiéndose de todas las herramientas que podía tener a su alcance, pues termina desarrollando una poética casi que posmoderna. La escritura en sí misma como un espacio liberador de poder y como redes de poder que se van trazando también dentro de la construcción del texto literario.
al poco tiempo de salir Gemelas publicado, el libro de Carlos y Federico Urbach, pues desde que Juana tiene el libro en sus manos, siente que ese libro va a significar un cambio trascendental en su vida. Y en menos de 24 horas podemos ver por las páginas del diario que se conservan, pues ya ella queda enamorada, incluso con el sentimiento de culpa hacia Casal, y ella queda enamorada de Carlos Pi Urbach. Al punto que las páginas que se conservan terminan en una frase más o menos así, de Carlos: antes de 2 meses, tú serás mío o yo estaré muerta. A partir de ahí, Juana se propone como objetivo fundamental, pues acercarse a Carlos Pío, desde las estrategias que tenía, desde las herramientas que tenía. Estamos hablando de una chica de una sociedad habanera, pues con un férreo cuidado y cerco familiar y paterno. Incluso ella empieza a escribir cartas a Carlos Pío que no envía en ese momento, que envía posterior. Por tanto, empezamos a ver en el plano de la voluntad consciente en la creación de estrategias discursivas, de estrategias reales, para crear una comunicación con el otro y para dosificar esa comunicación. Esa es una estrategia que se va a perseguir a lo largo de la escritura de las cartas, del epistolario, donde ella escribe cartas que no manda en ese momento, no envía en ese momento, no envía hasta que ella no encuentre el momento oportuno pues para enviarlas. En este caso, incluso dice en las primeras cartas, le dice a Carlos Pío: me he dedicado a tu amor como el artista a su obra, poniendo en ella alma, corazón, inteligencia. Estamos hablando de una persona que está confesando no solo que ama a una persona, sino que ha puesto todas las estrategias en el plano de lo consciente y de lo inconsciente, de la creación y de la razón, pues al servicio de ese amor que al final se traduce en esas cartas. Por eso yo creo que se hierra un poco cuando se habla de una inocencia en el caso de Juana. Yo creo que es más cauto no hacer oda a la inocencia, ya que una y otra ella está haciendo manifestaciones de esa voluntad, de ese potente intelecto femenino, de ese incluso complejo un poco del creador con Dios, de que ella es el sujeto activo una y otra vez en ese discurso, en ese epistolario. Ella es quien lleva la voz, ella es quien marca el ritmo una y otra vez dentro del epistolario. Por otra parte, es oportuno aclarar que aunque Juana tuvo la oportunidad de publicar en su momento, estas publicaciones siempre eran censadas, eran revisadas por la figura paterna. Es decir, esta multiplicidad de ejemplificaciones del poder que es Esteban Borrero como padre, maestro, padre, maestro, médico. Juana Borrero, hija, alumna, enferma, donde, por tanto, su único espacio, digamos, de libertad total, de libertad, de total autonomía, pues va a ser este epistolario. Esteban Borrero, por tanto, será el obstáculo y el dictador de la totalidad del mundo exterior, del contacto con el mundo exterior de Juana. Toda acción de Juana siempre va a pasar necesariamente por el filtro de Esteban Borrero, excepto el epistolario. Que este epistolario en gran medida se escribe a escondidas, se escribe sin la autorización paterna consciente, por tanto va a ser en sí mismo una y otra vez un acto de rebeldía. Va a ser el único espacio donde Juana Borrero va a tener para expresar su naturaleza más íntima. En el epistolario, Juana muta, Juana se trasviste, Juana crea diversas situaciones, diversas máscaras para crear esta textualidad, estas maneras de atraer,
estas maneras de recrearse en mayúsculas para Carlos Pío. Donde termina que en las cartas solo Juana importa, solo importa su subjetividad, solo importa, ella es la que sufre crimen, culpa y castigo. Vértebras fundamentales de nuestra educación occidental van a asignar esta tríada amorosa que van a ser Juana Borrero, Carlos Pío Urbach y la imagen de Julián del Casal. Juana Borrero va a obligar una y otra vez a Carlos Pío para que esa admiración que él siente por Julián del Casal pues transmute en amor. Y no solo eso, sino se va a obligar a sí misma a amar a la amada muerta de Carlos Pío, donde va a oscilar entre ataques de celos y entre esa necesidad de devoción hacia esa figura de la amada muerta, más allá de Bachelard y de que se diga que en el siglo XIX hay una domesticación de la muerte, hay una manera de asumir la muerte muy diferente a la que tenemos hoy en la contemporaneidad, más allá también de que en el modernismo latinoamericano pues exista ese gusto por la necrofilia, por lo macabro, por lo tremebundo, que sea una marca del fin del siglo, pues realmente esta triada desemboca un poco en relaciones mórbidas, donde ese apego al pasado, ese apego a los muertos, va a significar más que nada un miedo tremendo a la vida y un miedo tremendo a las inseguridades del futuro. Perfectamente lógico, dado los contextos históricos sociales del momento. Vamos a situarnos y recordar que es un contexto donde es un país que está abocado a la guerra, es decir, un país que se está preparando para la guerra y que está totalmente inconforme con las circunstancias que lo acucian. Ahora, Juana, en ese intento, una vez más, va a ficcionalizarse y ficcionalizar a Carlos y por ende también ficcionalizar a Casal. Según Fina García Manrús, ellos se amaron en Casal. Yo creo que es una manera muy poética de verlo, pero realmente a mí lo que me queda atrás en un estudio del epistolario es que ese amor realmente fue a esa capacidad de ficcionalizar, a esa capacidad de recrearlos y de recrear una historia a través de las epístolas. Juana amó desde su arte y en su arte. Ese creo que es el eje central de la poética, de este discurso amoroso que va tejiendo Juana Borrero. A diferencia de cómo ella intenta convencer a Carlos en ese epistolario, no creo que haya habido renuncia nunca al acto de creador, de ese creador Dios, sino todo lo contrario. Hay un fundirse constantemente en ese ejercicio creativo donde el sujeto amoroso, donde Carlos pasa de ser un receptor, pierde total protagonismo y termina siendo realmente el protagonista de esta historia es el medio y el mensaje, es decir, el epistolario y las maneras de Juana Borrero de tejer esa comunicación para el otro. Ahora, también en la primera carta, de hecho, que ella se decide a enviar a Carlos Pío Urbach, porque como comentábamos, escribió cartas anteriores que solo envía cuando entiende que es oportuno, pero la primera carta que realmente envía a Carlos Pío Urbach, vamos a ver desde el primer momento una Juana lúdica, una Juana que juega, una Juana que desde el saludo está demostrando esa educación, esa sapiencia, esos referentes, vamos a decir, de la cultura que ha ido bebiendo y va a empezar a dejar las bases muy claras de este epistolario y de cómo va a acontecer. Juana saluda en la primera carta de la siguiente manera: Señor Don Carlos el Temerario, caballero templado. Además, al borde de la carta vamos a tener como paratexto un escudo donde puede leerse todo o nada.
decir, no solo están los referentes en la historia a Carlos el Caballero Templado, a la cultura universal, sino que también está plasmando su impronta como plástica y también plasmando esas dualidades y esos extremos que vamos a ver a lo largo de su obra epistolar. Dentro de este acontecer, además del paratexto, donde Juana va a aprovecharlo al máximo y a explotarlo de una manera realmente muy rica, es decir, pintando en los bordes, escondiendo un poco mensajes, jugando muchísimo con los símbolos. Independientemente de esto, Juana se va a intentar transfigurar en una mujer más emocional que intelectual. Va a jugar una y otra vez con las dialécticas del amo y del esclavo. Va a intentar, dentro de esas estrategias de poder, pues construirse a la imagen en que ella cree que va a ser bien recibida para Carlos. Independientemente de esto, vamos a tener en las pocas páginas del diario que se conservan, una Juana Borrero que el mismo día que lee Gemelas escribe lo siguiente: soy lo bastante altiva como para dejarme invadir por un sentimiento que me esclavice. No hay que pensar en ello. Lo que tenemos ahí es que esa misma Juana está reconociendo, incluso antes de empezar la relación epistolar, su naturaleza dominante, su naturaleza incluso hasta que puede llegar a ser inflexible dentro de esta dialéctica del amo y del esclavo con la que va pues a alternar a lo largo del epistolario. Ahora, Juana en estas estrategias discursivas y de intentos de construirse y de crear máscaras para el otro y sobre todo para sí misma como una capacidad superlativa de creación de personajes. Va a firmar el epistolario algunas cartas como Yvonne, la protagonista de un canto bretón de Abraham López Pena, que va a ser, digamos, el seudónimo que más va a utilizar. Pero este seudónimo, más que un pretexto, más que un simple seudónimo, pues realmente transmuta en un personaje dual a la figura de Juana Borrero, que va a ser otro personaje que ella misma va a ficcionalizar de sí misma dentro del epistolario. Otros de los personajes que también son parte de estas relaciones intertextuales dentro del epistolario van a ser Santuza, Julieta, Eloísa, Carlota, referentes todos de la literatura, referentes todos que van a estar marcando ese sentido, es decir, de la manera que ella afirma, va a estar signando cómo quiere que se entienda ese discurso. Esta Yvonne va a ser mayormente esa doncella virginal, va a ser la mártir, va a ser la enamorada, capaz de entregarlo todo en función de su amado, dispuesta a morir por amor. Y después de un largo tiempo firmando como Yvonne, pues Juana recupera su propio nombre. ¿Cuándo Juana recupera su propio nombre? Pues cuando, palabras de ellas mismas, se convierte en pantera. Necesita salir a la defensa de su hombre. De pronto se siente en peligro esa relación por esos, digamos, ataques de celos de los que es víctima. Y incluso reflexiona y establece una comparación entre lo que es Yvonne cuando escribe y lo que es Juana Borrero. Y siento que mi llanto se evapora en mis ojos y mi alma soberbia se irgue como las panteras sorprendidas. En este momento no soy Yvonne, soy Juana Borrero. ¿Me comprendes? Soy capaz del crimen por conservarte. Me siento al borde de un abismo, pero si sucumbo, te arrastraré conmigo. Tú eres mío, mío. No solo aquí vemos la reflexión y esa comparación que ella tiene muy clara, esa diferenciación que ella tiene muy clara en cuándo escribe Yvonne y cuándo escribe Juana, sino también esa capacidad abismal, esa capacidad
esa amenaza incluso asesina que vamos a ver en reiteradas ocasiones en el epistolario de Juana Borrero y de sus estrategias discursivas dentro del mismo. Definitivamente en Juana triunfa esa dualidad, y más que una dualidad va a ser muy plural. Alcanza esa emancipación del poder a través de la escritura dentro del discurso epistolar, que decíamos que era su discurso, su espacio máximo de libertad creativa y de libertad individual. Ahora, vuelve a crear esta tiranía que es casi de raíz patológica dentro de las estructuras del poder del discurso epistolar. Por otra parte, de Juana siempre se ha hablado de que al final termina teatralizando ese discurso epistolar, termina teatralizándose ella misma. De hecho, ha sido un personaje que en algunas ocasiones se ha llevado al teatro y se han intentado pues, hacer obras de teatro sobre ella. Ese es otro tema. Pero incluso esa impronta del teatro, también hay un fragmento en que creo que Marta o iba a utilizar o va a utilizar, que es el debut. El debut del vestido rojo. ¿Qué pasó esa tarde? Tal vez es uno de los grandes misterios dentro de la relación epistolar de Juana y Carlos Pío. Juana utiliza muy poco la narración, lo que es contar un acontecimiento, un suceso. Realmente ella va más a un discurso que es más expresivo, más descriptivo de sus emociones, más sensitivo, más emotivo, que realmente a narrar. Ahora, sin embargo, en esta carta vamos a ver cómo se acerca la narración y una y otra vez se abisma y pareciera que nos va a contar algo, pero realmente lo que está es intentando despertar el interés dentro de esos puntos suspensivos, esas suspensiones, esas exclamaciones, interrogantes que hay dentro de la escritura de esta carta. Realmente lo que está es descubriendo el misterio, intentando atraer al otro, pero finalmente no cuenta nada. Tal vez sea uno de los grandes misterios, junto con la tarde de la daga, del puñal de Julián del Casal, donde aparentemente pasó algo muy grande. Ella le dijo algo a Casal, hubo algo terrible de lo que tratan los dos rondeles, pero que realmente a ciencia cierta pues no sabemos qué fue lo que aconteció. Algunos investigadores realmente a todas estas interrogantes han tratado de darle algunas salidas desde el psicoanálisis o desde el entender ese erotismo de una manera un poco a veces como un trauma de infancia, a veces como la manera de ese erotismo que se intenta refrenar, como una manera de ocultar algo, Yo creo que realmente hasta que no tengamos o acceso a los facsimilares o acceso a lo mejor a cartas que no están publicadas o a páginas del diario que quizás aparezcan, pues estos misterios, tanto el del puñal como el del debut de Juana, pues van a seguir quedando como parte de la magia que tienen estos personajes. Por otra parte, dentro de estas construcciones mágicas de la misma Juana, vamos a ver cómo ella se construye y se entiende a sí misma pues como mística. Y a razón de eso, pues gran parte de la crítica pues coquetea también con esta idea de la Juana mística. Por un lado, algunos datos anecdóticos, pues decir que según ella cuenta en sus cartas, pues las madres de algunos niños de Puentes Grandes pues la escondían a los niños y no dejaban que la viera, no dejaban que ella los viera, porque tenían miedo de que ella les hiciera un mal de ojo. Además de eso, el encuentro de ella y Carlos Pío fue un día de eclipse de luna. El día que finalmente se conocieron fue un día con un eclipse lunar al que ella le dio unas dimensiones obviamente sígnicas, un poco que al final iban a marcar la tragedia de ese desenlace amoroso. Esa autoconstrucción que empieza desde el inicio, uno la ve desde esa autoconstrucción como mística que empieza desde el inicio del epistolario. Además, se reafirma con varios relatos que hace donde asegura haber visto a la Virgen María y donde asegura haber experimentado el arrebato místico. Ahora, yo creo que una de las más escalofriantes pues es cuando ella, ante esa
necesidad de retener a Carlos Pío y de que éste no vaya a la guerra, y esta necesidad de acercarlo, pues predice un desenlace fatal para Carlos Pío en la Guerra de Independencia, pero sobre todo predice que Carlos Pío va a morir solo en la Manigua de terribles dolores en diciembre. Algunos de los textos donde se puede ver esto en el epistolario le dice, vas a caer de los primeros sobre la tierra despiadada. Anoche me dijiste que pensabas morirte en diciembre. Oh diciembre, no seré yo quien te diga ve. Son algunas de las frases donde ella va prediciendo este final trágico, y efectivamente Carlos Pío murió de terribles dolores, murió en la Manigua en diciembre, a los pocos meses luego de morir Juana. Pero sin lugar a dudas su mayor predicción pues fue su muerte joven misma. Desde que Juana asume Virgen Triste como hilo de vida, como médula de su carácter y de su existencia, como algo que va a asignar su destino, pues a partir de esa Virgen Triste ella va a construir toda su imaginario, incluso sus maneras de vestir. Ahí sale también las mariposas que ve, las mariposas en los ojos que ve Fina García Manrús de Juana, esas maneras también de vestir o de representarse para el otro. En Juana asistimos a una domesticación suprema de Tánatos. ¿Sí? Ella va a estar entre ese erotismo desbordado del beso casto, del matrimonio puro, del beso sin fuego, sin fiebre, sin ansias, y por otro lado la presencia constante de la muerte, va a construir esa dualidad de Eros y Tánatos al final tan cara a la historia literaria. Al fin y al cabo, la tragedia dignifica y la tragedia sacraliza un poco. Y son estos finales trágicos los que muchas veces mueven pues, a las grandes pasiones, digamos, y sobre todo los grandes intereses en torno a las figuras artísticas o literarias, pues por más cruel que pueda ser. A la usanza de las grandes obras de la humanidad y con ese tono operático que va a tener un poco toda la relación de Juana Borrero y de Julián del Casal y de Carlos Pío Urbach, la tragedia, el signo de la tragedia va a marcar todas sus vidas, la vida de los tres y también incluso la vida de gran parte de los miembros de la familia Borrero. La Borrero va a desarrollar toda una semiótica del dolor, de la muerte y del obstáculo de la ausencia a través de su epistolario con una profunda sensualidad tanática. Ese dualismo que al final es desconcertante, que no es menos cierto, que uno se encuentra a veces con grandes interrogantes sin resolver dentro de ese discurso epistolar. Y posiblemente, creo yo, que a ese nivel sea una de las individualidades más violentas y sensuales de nuestra historia literaria, entendiendo violencia como la oposición entre lo frío y lo caliente, como el choque en un corto tiempo y espacio del silencio y del ruido, de la paz y de la guerra, de la euforia y de la tristeza. Si el Borrero, esa violencia de la Borrero es casi que un complejo bipolar en constante explosión. Dentro de estos tópicos de la mujer del siglo XIX, del imaginario que se construye en torno a la mujer del siglo XIX, pues Juana se va a insertar también dado su condición física, que era inevitablemente una mujer enferma, pues ella va a hacer de esa enfermedad, obviamente las tretas del débil, va a ser de esa enfermedad un camino para insertarse en estos discursos del imaginario de lo femenino, esa fragilidad que le va a aportar la enfermedad. Ella le va a sacar partido de alguna manera para incluso llamar la atención y jugar un poco también a veces a ese papel de víctima, más allá de que sí podemos decir que tenía situaciones que eran realmente pues, precarias y lamentables, por supuesto.
desde esa construcción de la enferma débil que le va a aportar esa, vamos a decir, feminidad extrema, pues Juana lo va a celebrar de la siguiente manera. Tengo que darte una buena noticia. Estoy adelgazando y mis burgueses colores van palideciendo, por lo cual estoy muy contenta porque así estaré más espiritual y me querrás más. Una y otra vez vuelvo a insistir en esta necesidad de insertarse en un gusto estético construido por la simbología de fin de siglo. Juana, la del beso sin sed, sin fuego, sin fiebre, sin ansia, es una de las más robustas afirmaciones del erotismo femenino dentro de la literatura cubana, ya sea por afirmación o por negación de este erotismo. El beso sin fuego se sublima, va a tener ese punto superior en lo que sería el matrimonio casto, ese matrimonio añorado por ella con Carlos Pi Urbach, que sería ese fundirse de almas desexualizado, esa comunión de espíritus que tanto ansiaba y que repetía una y otra vez pues, en sus cartas. Más que ninguna manifestación de lo erótico, la textualidad sexual de Juana o la sexualidad textual de Juana, o la sexualidad textualizada de Juana, se verán asoladas por el imperante Thanatos. Ahora, de ahí como algunos escritores o algunos teóricos han querido manifestar de una Juana que rechaza a la patria, de una Juana totalmente distanciada de las consonancias con lo cubano, pues yo creo que hay una gran distancia. No por gusto Cynthia Whittier, ya que en los últimos cartas del epistolario, cuando ya Juana no estaba en Cuba, estaba en Cayo Hueso, moribunda, muy enferma, le pide a Carlos una y otra vez que por favor que vaya a verla, que ella no puede esperar hasta que llega ese llevado y traído o tu Juana o tu patria. Cynthia Whittier intenta reconciliar un poco, como otros estudiosos también lo intentan, pues a través de nuevo de esa metáfora poética de buscar en esos signos y símbolos de la historia y traducir ese o tu Juana o tu patria a o tu patria o tu patria o tu Juana, ya que el primer nombre de Cuba fue Juana. Ahora hay otros estudiosos que, como Jeremy Huet, que insisten en que si vamos por esa línea de identificación, de intentar, como decía una y otra vez, salvaguardar situaciones extraliterarias y extraartísticas que al final terminan influyendo en la comprensión que tenemos de los textos, pues al final habría que asumir también que sobre Cuba pues vuela el pájaro de la locura, porque ese primer nombre de Cuba, Juana, obviamente fue el nombre a Juana la Loca, la reina loca enamorada de Felipe el Hermoso, como la misma Juana, que la misma Juana también pues dibujó y tenía cierta admiración, entendible también, por esta figura histórica. Ahora, de ahí pienso yo, a hablar de una negación de la patria, pues creo que ni un sitio que trata de, obviamente, de salvaguardarlo, porque sus intereses al final de estudio de Cynthia eran esa búsqueda de lo cubano en la poesía, esa búsqueda de los orígenes, ese profundo conocimiento que tenía de la cultura cubana. Pedirle a Juana Borrero que en su lecho de muerte entendiera que Carlos tuviera que partir a la guerra y más que eso, que no fuera a verla, era pedirle que asumiera, digamos, el fracaso de toda su obra artística, de todo su ser, el fracaso de todo ese volcarse de esas más de 230 cartas. No creo que podamos comprender otro concepto de patria para Juana que el que ella misma pues escribe en su epistolario. Yo he hecho de ti mi única patria, te he causado un gran mal. Si entendemos
que ese Carlos Piu, persona, ha sido ficcionalizado dentro del epistolario, pues a partir de esta frase, este concepto de Juana de patria no puede ser otro que su epistolario mismo. Si ese epistolario se ha convertido, ella lo ha hecho, lo ha creado como su obra de arte suprema, pues su concepto de patria no viene a ser otro que su concepto de arte, que esa relación, esas redes, ese recrearse, ese mutar que ella ha creado dentro del epistolario. Juana, haciéndose arte, se hace patria. Haciéndose patria, se hace arte. Sinceramente, hablar de este rechazo a la patria, más que nada puede entenderse como una falta de heroísmo y de entrega total a la causa, una falta de entrega total a la causa patriótica, pero no un rechazo, sino una fundación de un nuevo concepto de patria desde y en el arte, desde y en el discurso íntimo, amoroso de lo epistolar. Juana Borrero, con su afán de absoluto, realiza el peligroso tránsito de las puertas de la percepción. Se viste de mística, de bruja, de ángel, de cátara, atraviesa todas las gamas del espectro de lo femenino, de lo nacional, del arte. Desde sus lejanas circunstancias, su creación como mito, recuerda figuras como William Blake, donde la fascinación con la palabra se da en comunión con lo visual, y la imagen palabra, la palabra imagen, es a la vez una emanación del oculto. Según Francisco Morán, la pasión de Juana es la pasión del obstáculo, la pasión del imposible. Lezama Lima decía que con Juana se inaugura en nosotros el misterio de la participación poética. Juana Borrero vivió y murió persiguiendo la ilusión de la pureza de un sentimiento, de la entrega total. Hay dos Fridas que se unen en un cuadro. Hay muchas Juanas que se muestran tras los trazos y trozos de las palabras que esconden ideas. Sus visiones de mística o loca o enamorada se nos renuevan hoy como un gran caleidoscopio que, a la vez que condensan las sabias de su tiempo, anuncian el destino trágico de una nación y el espíritu del arte del nuevo siglo.